creo que han sido tres muy buenas ponencias. Tenemos 20 minutos para discutir, para sacarle jugo a estos estudios. Si queréis ir pensando preguntas. Doctor Libra. Sí, una pregunta para Vicente. Lo primero, felicitarte por el análisis y la disección que has hecho del REPRIV, que me pareció brillante. El estudio REPRIV, que es de los más esperados este año, lo que más nos interesa es los sujetos con bajo o muy bajo riesgo cardiovascular, porque con riesgo intermedio ya hay mucha evidencia de que probablemente se beneficien de una estatina. Entonces, en este estudio, cuando tú analizas los subgrupos, los sujetos con riesgo bajo, entre 0 y 2,5, entre 2,5 y 5 del score que usan ellos, no demuestra significativamente que reduzca los eventos cardiovasculares. Y tienen más de 2.000 sujetos en cada grupo. Hay un incremento de diabetes de un 35% que es exactamente la misma reducción que consiguen eventos cardiovasculares. Y hay efectos adversos, que lo comentaste tú, pero no mialgia, sino mialgia o miopatía de grado 3 o superior, que son significativos también. Y cuando vas a buscar el número necesario para tratar, 200 se va bastante más allá de lo que es normalmente aceptable. Los autores ponen que esto está en el rango de los estudios habituales y se refieren al Júpiter, pero el Júpiter está entre 20 y 30. O sea que tratar a 200 sujetos hay un alto riesgo de no conseguir el efecto que buscamos o incluso causar daño. Entonces, hay gente que se está apuntando a una recomendación masiva a todos los sujetos con VIH, como las guías inglesas del VIVA. Trate usted con estatina a todos los sujetos de más de 40 años, que es como tratar a todos los que entren por la puerta de la consulta. Yo personalmente sería más cauteloso en los sujetos con riesgo bajo o muy bajo, que es donde realmente está la duda, porque no creo, dejaría un interrogante, no creo que esto sea definitivo para este cambio de conducta. Bueno, yo creo que es una reflexión muy oportuna. La verdad es que el estudio tiene un objetivo principal, que es el global de los pacientes, y efectivamente cuando analizas grupos con muy bajo riesgo cardiovascular, el número necesario es muy elevado, ¿no? Con lo cual en esos pacientes probablemente no haya un beneficio tangible. Estoy de acuerdo contigo, es decir, yo creo que ahí se debe valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Cuánto es el riesgo de sufrir diabetes o de tener mialgias o miopatía con estatinas, que es inferior al 1%, realmente tampoco estamos hablando de unas cifras muy altas, pero efectivamente en esos pacientes probablemente no haya mucho que prevenir, ¿no? Con estatinas, ¿no? Yo creo que el estudio mecanístico de la influencia de la inflamación probablemente nos dé alguna información más. A lo mejor esos pacientes con riesgo cardiovascular bajo, que tienen un perfil muy proinflamatorio de entrada, igual sí se pueden beneficiar, pero todo va a estar limitado por el análisis de los subgrupos. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, no sé cuál es tu opinión. Es decir, tú a los pacientes por debajo del 5% en la escala SCVD, ¿no les recomendarías o harías un diálogo con ellos para que analicen? Yo creo que esto, al final, esto en el fondo da pie a que discutas el riesgo cardiovascular, que obviamente no es solo el colesterol, es la hipertensión, es el estilo de vida, es el peso, es decir, que es mucho más, ¿no? Entonces, personal es que en la presentación en el Congreso la conclusión era reduce el riesgo de evento cardiovascular mayor o muerte. En el paper ya les obligaron a quitarlo de muerte, pero yo no pondría en el mismo nivel riesgo bajo o intermedio. Yo creo que es un gran estudio para realmente pasar página con el riesgo intermedio, con el bajo sería más cauteloso. Muy bien. Marisa. Gracias a todos, excelentes presentaciones, excelente mesa. Ahondando un poco en lo que comenta José María, ¿qué pensáis de incorporar en ese grupo de pacientes de riesgo bajo, muy bajo, a la hora de tomar la decisión de la prescripción de la estatina, en la evaluación de la resistencia a la insulina, siendo la diabetes el daño más como un potencial en el medio plazo, ¿no? Eso por un lado, o una medición de PCR, ¿no? Para poder un poquito explorar. No, me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, no sé si a lo mejor Esteban nos puede decir algo más. O sea, obviamente en todos los pacientes en el momento basal se les sacaron un estudio de marcadores de inflamación, entre el que se incluía la PCR ultrasensible y muchos otros marcadores de inflamación más. Y ese estudio mecanístico está en marcha y probablemente nos dé resultados prontos. Estoy contigo en que efectivamente la resistencia a la insulina es un factor de riesgo cardiovascular de primera magnitud y habrá que tenerlo en cuenta en el análisis multivariable, pero en general, la verdad es que, como decía Josep María, es decir, si tienes un riesgo por encima del 5% en la escala SCVD,
esa persona se va a beneficiar de estatinas, ¿no? Yo ahí creo que no deberíamos ser tan restrictivos y, hombre, yo creo que el beneficio que tú obtienes desde el punto de vista de la prevención del riesgo seguramente es superior al esto. Inferior al 5%, pues esto es algo... Sí, no, a ver, todo esto es asumible y está bien el que lo digamos porque no hay una respuesta única. Los estudios mecanísticos investigarán mejor en los mecanismos concretos que pueden estar implicados y en el propio estudio se va a hacer una tipo de ecuación o un score de las variables, tanto clínicas, epidemiológicas, de laboratorio, que influyen en el riesgo real de eventos cardiovasculares. Y respecto a alguna de las cosas que comentaba José María, claro, el estudio está diseñado con una N grandísima, con las, digamos, asunciones que tenía el diseño. Entrar a analizar subgrupos con el interés, digamos, aunque uno tenga miles de pacientes, de emular un ensayo clínico es un poco arriesgado. Yo no soy estadístico y obviamente pues, admito cualquier crítica, pero el sentido que tiene el tratamiento con estatina respecto al placebo en todos los subgrupos o en la mayoría de ellos va en la misma dirección de beneficio. Es admisible, por tanto, la discusión de dónde se pone el límite. Y obviamente ahí entran muchas otras consideraciones. No ocupo más tiempo. Yo quería añadir que lo que comenta Marisa tiene mucho interés porque hay pacientes con riesgo bajo cardiovascular y que tienen aterosclerosis subclínica y realmente en estos pacientes tener una medida de la inflamación podría ser útil para decidirnos a tratar. O sea que realmente es verdad que a lo mejor hay que utilizar otros marcadores aparte del colesterol para evaluar a qué pacientes hacemos un tratamiento más intenso, ¿no?, de los factores de riesgo. Hay bastantes preguntas. Si podemos ser cortos en la pregunta y en la respuesta, nos dará tiempo a preguntar más. Gracias. Estamos hablando del riesgo bajo y estamos hablando del ASCVD como que se ha validado, pero cuando miramos los datos del REPRIF hay una cosa muy llamativa. O sea, los pacientes en el REPRIF tienen una media de riesgo del 4,5%. Eso es decir, lo que se estimaba es que esos pacientes tendrían un 4,5% de eventos en 10 años. El estudio se para en 5 años y los pacientes en placebo tienen un 7,3% de eventos. Eso es una evidencia. Es prácticamente el doble en la mitad de tiempo. O sea que esa definición de riesgo bajo por el ASCVD probablemente es muy poco valorable. Y desde ese punto de vista, el tratar a los pacientes sin esperar a esos riesgos elevados por este tipo de criterios, de scores, pues, tiene mucho sentido. Yo, difiriendo de lo que decía antes José María, estoy más en la línea de tratar a más pacientes que a menos. Nacho, ¿es sobre REPRIF? Hola, puedo preguntar a cualquiera, pero como hemos hablado mucho de REPRIF, solo quería preguntar a Inma o a cualquiera de la sala, eso lo sabe. La verdad es que tu charla ha sido espectacular y excelente. Y me gustaría, yo sé que las autoridades reguladoras ya en algunos sitios están considerando estos análisis, ¿no? Y quería hacerte dos preguntas, o al que lo sepa en la sala. Uno es que si nos podéis dar algún ejemplo ya de algún fármaco que haya sido aprobado, no por ensayos clínicos, sino por esta metodología. Y la otra cosa, ya un poco para cualquiera que queráis, es qué interesante sería para los clínicos que gente como tú, Miguel Hernán y demás, os pusierais a analizar el DAD con estas tecnologías. ¿Qué opina? Porque a lo mejor son fármacos que ya no usamos, pero a lo mejor muchos de los que estamos aquí, pues mira, o dormiríamos un poco mejor o un poquito peor. Gracias, Nacho. Pues, a ver, respecto a la segunda pregunta, yo creo que se lo debemos dejar a Miguel Hernán, que es verdad que él lo ha hecho en otras ocasiones con el ejemplo que he puesto, pero es verdad que todo eso es complejo porque él nos ha contado en algunos momentos la historia, pues les costó mucho que los del estudio observacional de la terapia hormonal sustitutiva pusieran los datos a su servicio para que, como ocurrió, acabara demostrando que lo habían hecho mal. Entonces, claro, eso es complicado. Y respecto a la segunda pregunta, pues no te sabría contestar. Yo
no lo sé. No sé si ya hay algún ejemplo real en el que se hayan utilizado datos de estudios observacionales para probar o para regular, o sea, para que se empiece a utilizar algún fármaco, no lo sé. Hola. Yo soy Miguel Cervero, suelo utilizar el score que has puesto y hasta ahora en la misma score recomendaban estatinas a partir de 7,5. O sea que yo creo que por lo menos considerar un grado intermedio aumentaríamos la prescripción de estatinas. Y por otra parte estoy haciendo un estudio sobre disfunción ventricular oculta mediante una ecografía que se llama EcoStrain, que lo que miran es la deformidad del músculo cardíaco en la contracción, que tiene que ser por debajo, a partir del 18% de grado de acortamiento, es cuando aumenta, se considera que ya hay una disfunción ventricular. Y lo hemos hecho prácticamente unos 100 pacientes del Hospital Severo Ochoa y prácticamente el 90% todos tenían disfunción ventricular. Oculta, leve, que no estaba manifiesta, y algunos, sorprendentemente tenían una disfunción ventricular severa no diagnosticada, que han pasado a unidad de insuficiencia cardíaca. Yo creo que la insuficiencia cardíaca subclínica, yo creo que es un aspecto muy importante y que probablemente, más que estos biomarcadores de riesgo cardiovascular y tal, y estatinas, control de vida, de calidad de vida, es una asignatura pendiente y que cada vez vamos a tener más pacientes, a medida que aumente la edad, con más problemas de insuficiencia cardíaca. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Hay algunos autores con mucha base científica que dicen que las estatinas había que echarlas en el agua de la bebida para que tuviera la gente acceso a las estatinas y, bueno, los efectos, obviamente, es decir, salvo ese problema de los efectos secundarios que son poca cosa, pues la verdad es que incluir en una pastilla de fármacos antirretrovirales un poquito de atorvastatina a lo mejor sería una buena idea. Sí. José Ramón. Inma, ¿podrías comentar? Porque me ha dado la impresión de que aquí el número necesario de tratar es como una cosa estática, pero esto va cambiando con el tiempo. Si el seguimiento en lugar de 5 años fuera 10 años, ¿qué va a pasar con el número necesario tratar, teniendo en cuenta que la edad es el factor de riesgo cardiovascular más importante? Teniendo en cuenta, es que no se oye muy bien desde aquí, ¿eh? No, la pregunta es que ha dado la impresión de que el número necesario de tratar ya está, porque son 5 años de seguimiento, se ha parado el estudio, 100 y pico pacientes, pero si el estudio se prolonga y en lugar de 5 años de seguimiento son 10 años de seguimiento, vamos a tener bastantes más eventos porque la edad va aumentando. Es un poco que yo lo que predigo es que el número necesario de tratar va bajando a medida que aumenta el seguimiento de los pacientes, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, que la discusión no es tanto si empezar estatina o no, o empezártela ahora, o seguro dentro de 3 o 4 años vas a tener que empezarla, ¿no? De acuerdo, sí. Yo una pregunta brevísima a ti, Inma, y luego un comentario al REPRIV. Imagino que, bueno, se están escribiendo esta especie de normativa, ¿no?, para hacer estudios observacionales con metodología causal, pero aparte del estudio que nos has mostrado de los estrógenos, ¿no?, y los eventos cardiovasculares en mujeres, hay muchos más estudios que hayan, es decir, hay una revisión de estudios observacionales con esta metodología que hayan o apoyado o contradicho los resultados de ensayos clínicos. Sí, sí que los hay, Juan. O sea, sí. que esto no es una golondrina, sino que hay... No es que este sea el único ejemplo que hay, que es el que os he puesto yo, sí que los hay. Y un comentario con respecto, yo estoy más en la línea de Gibra que de Pulido, ¿no? Hombre, lo digo y creo que probablemente, como tú has dicho, riesgo-beneficio, claro, vemos ahí en el material suplementario cómo el NNT, pues a medida que el riesgo cardiovascular aumenta, disminuye, ¿no? El diabetes mellitus aumenta, es decir, es un 25% superior en los tratados, y el NNT global es de 75, el NNH, Number Needed to Harm, o sea, por cada 75 pacientes que les des vas a tener un diabético, ¿no? Pues yo creo que esto, aunque claro, el ensayo clínico no tiene poder y no está hecho para ver, pero probablemente hay que tener en cuenta, yo creo, que estos efectos adversos, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? O sea, espera. No, yo necesito el micrófono más bajo, obviamente.
Yo quería preguntarle a Mar, dado que hemos estado hablando aquí de inflamación, me gustaría que comentaras si en esta diferencia biológica que existe siempre en cuanto a enfermedad cardiovascular entre hombres y mujeres, si juega algún papel o hay alguna plausibilidad biológica de que la inflamación juega un papel. Y si se trata de votar, yo voto a favor de Pulido, porque trataría a todo el mundo, porque creo que la inflamación va a ser la base de todo este problema. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Totalmente. Perdón. Totalmente de acuerdo, Pera, que la inflamación aquí es fundamental, es una de las causas por las que el riesgo es más alto en mujeres. Parece que tiene que ver con la inmunidad innata de las mujeres, que es mayor en la infección inicial, con alteraciones hormonales que tienen las mujeres con VIH de las hormonas sexuales, que no tienen las no VIH y que también predispone a esta mayor inflamación. Y también parece que hay otros factores que hemos comentado, mayor factores de riesgo cardiovascular en las mujeres, más tabaquismo que en las mujeres VIH negativas, claramente el doble en y es mucho mayor, más consumo de cocaína, más depresión, que son todos factores de riesgo cardiovascular, y también parece que hay un menor tratamiento de los factores en las mujeres, un menor tratamiento de los factores de riesgo tradicionales en las mujeres que en los hombres, y eso también es otro factor que probablemente influye. Yo creo que para acabar, igual si me dejáis a mí hacer la última pregunta, ya que tengo aquí tanto experto, mi pregunta es, en cuanto a riesgo cardiovascular, ¿no? Los factores de riesgo cardiovascular nos hemos de basar básicamente en cambios en el estilo de vida, que esto es tan difícil, ya lo sabemos. ¿Qué papel creéis que juega o jugará en un futuro muy próximo todos estos fármacos que reducen peso, que mejoran el tema de la glicemia, de las glicemias, semaglutida, bueno, todos los GLP-1? ¿Veis que tienen un papel que hemos de empezar ya a prescribir, a pesar de los problemas que hay con el stock y demás, pero creéis que juegan un papel importante ahí? Yo creo que sí, yo creo que es un problema multifactorial y que cuantos más factores de riesgo abordemos, pues probablemente más éxito consigamos, incluso, no sé si inmunomoduladores en algún momento, o sea, fármacos que disminuyen la inflamación, a lo mejor también acabaremos utilizándolos, ¿no? Porque está claro que hay muchos elementos que hacen que estos pacientes tengan más eventos que la población general y que se debe a múltiples factores, o sea, que yo creo que sí, que cuantos más se aborden, pues mucho mejor. Yo añadiría que jugará un papel muy importante los fármacos para inhibir el apetito. El semaglutide ya lo están usando nuestros pacientes y realmente ha demostrado que la reducción de peso previene los eventos cardiovasculares. Luego, el semaglutide no interacciona con nuestros fármacos, con lo cual lo pueden tomar con total libertad. El problema es que no lo encuentran. Pero yo creo que, sinceramente, cuando estos fármacos se generalice el uso, haya fármacos genéricos o haya nuevas presentaciones, yo creo que nuestros pacientes lo van a utilizar y lo van a utilizar con beneficio, porque el peso es un asunto que no solamente está relacionado con la reconstitución inmune, sino que es un fenómeno de la sociedad. Entonces, bueno, la obesidad es un factor de primera magnitud y nuestros pacientes usarán semaglutide seguro. El tema es que igual lo toman por su cuenta más que lo prescribimos nosotros, ¿no? Igual ahí deberíamos empezar a movernos un poco más para hacer un seguimiento más correcto, ¿no?, de todo esto. Muy bien. Una última pregunta. A mí me ha dejado un poco preocupado, Emma, por la presentación que has hecho de esta aproximación estadística, ¿no? Porque parece que eso, claro, es una aproximación muy precisa y muy interesante, pero esto hace que tengamos que descartar o no fiarnos de los estudios que no utilizan este tipo de aproximación, porque es verdad que cada vez se está utilizando más, pero hay otros muchos que no la están usando, ¿no? Bueno, yo creo que no tenemos que descartar en ningún caso todos los trabajos y todos los estudios observacionales que se hayan hecho hasta ahora. Simplemente sí que tenemos que poner el foco en cómo esos estudios observacionales han controlado por la confusión y han definido el tiempo cero. Eso sí que lo tenemos que mirar de forma, bueno, de forma muy específica para ver si lo han hecho bien. Es verdad que esta aproximación, esta propuesta, lo que nos hace es poner el foco justo en esos dos puntos y nos ayuda a no cometer estos sesgos. Pues nada, si no hay ningún comentario más, ninguna pregunta más, nada, pues agradecer a todos los que habéis estado aquí hasta ahora, agradecer a los ponentes por sus excelentes presentaciones y, por supuesto, agradecer a GESIDA que han contado con nosotros para esta interesante mesa. Muy bien, hasta ahora.